Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en la educación virtual para América Latina. Hoy continuaremos destacando el ejercicio de los ejemplos que nos dan hombres y mujeres colombianos, que con su vida, con su obra, pues indudablemente reflejan una inspiración para los demás. En el día de hoy tenemos la grata compañía de la ingeniera Mardelia Yolima Padilla Santamaría, una mujer destacada por su apasionamiento, por su construcción sin igual de integralidad como mujer, como líder. Y vamos a recorrer esta vida aprovechando que por estos días se ha convertido en una líder destacada dentro de nuestra comunidad universitaria, la UNAD. Bienvenida, doctora Mardelli. Gracias, rector. Hablemos de esa infancia, de ese primer hogar, padre, madre. Nació usted en Chiriguaná, ¿cierto? Sí, nací en Chiriguaná, donde es una tierra que de 100 habitantes, 90 son profesionales. Bueno, les gusta estudiar. Sí, les gusta estudiar. Fantástico. Y de ahí ha brotado grandes personajes. Vicepresidente. Chiriguaná es departamento de Del Cesar. Del Cesar. Departamento del Cesar. Bueno, yo ahí estuve hasta los 7 años, porque mi papá es chiriguanero, pero mi abuelo, o sea, el papá de él, era antioqueño. Ajá. Y mi abuela sí era de allá. Entonces mi padre tenía mucho rango de paisa. ¿Así? Sí, y estuve hasta los 7 y de ahí nos fuimos porque él era un hombre que me enseñó que uno nunca puede dejarse caer, esperar a estar hasta el final de las crisis para uno pararse, porque hay posibilidad de no pararse. Entonces él empezó una crisis económica y cogió. ¿Y se fue inmediatamente? Se fue con sus hijas. ¿Cuántos hijos? Con mi mamá 5 y en otros hogares que tuvo antes de mi madre, tuvo 4. Okay, o sea que son 9 hermanos. 9 hermanos. Yo soy la mayor. Ajá. Con el hogar con mi madre. Y en Barranca nos fuimos, montó una panadería y allá le fue muy mal, pero muy Ajá. mal. Entonces, sin embargo, él se movía como buena sangre paisa y de ahí arrancamos. Yo estudié parte de la primaria y segundo de bachillerato. De ahí nos fuimos. ¿En Chiriguaná? En Barranca Bermeja. En Barranca, ok. Y de ahí nos fuimos, ellos nos mandaron para Bucaramanga y ellos se radicaron en San Alberto Cesar. Ya. ¿Sí? Entonces allá montaron una panadería porque él tenía una cosa. Empezó otra crisis económica mala y empezó a recorrer desde Barranca Bermeja, pueblo por pueblo, y pasaba una semana, incluyendo el fin de semana, para darse cuenta cuál era el movimiento de la economía. Decía, Ajá. Este pueblo no me sirve, este pueblo no me sirve, este pueblo no me sirve. Llegó a San Alberto y se dio cuenta que era un pueblo movido y aparte de eso, no había panadería. El pan lo traían de Bucaramanga. Vea. Y montó su panadería en una piecita y en todas las tardes salía con una canasta a ofrecérselo vecino por vecino. Eso no lo vi Qué yo, importante. Me lo contaron cuando él murió, porque él no quería que nosotros le viéramos eso. Era un emprendedor nato. No quería que uno lo viera en eso. Ajá. Entonces yo me quedé a cargo de mis hermanitas en Barranca. Barranca. Sí, ya con 14 años, 14 más o menos. Años. Sí, terminé cuarto de bachillerato, cuando uno se graduó de cuarto de bachillerato, y empecé a estudiar en el INEN. Ajá. De ahí me fui, unas vacaciones de San Alberto no me gustaba porque la violencia era demasiado grande. ¿De qué época más o menos estamos hablando? Estamos hablando de la época por ahí 81. Ajá. ¿Sí? Y cada vez que llegaba a San Alberto, la guerrilla se tomaba el pueblo y eso para mí fue terrible. Claro. Me daba mucho miedo siempre llegar allá. ¿Y tú estabas encargada de tus hermanitos? Sí, de mis hermanas, de mis 2 hermanas, Bien. 2 hermanas. Una que me sigue, Marta. O sea que al mismo tiempo que estudiabas también tenías que trabajar, ¿o él mandaba el dinero a la casa? No. Yo solamente me quedé ahí con una persona que nos cuidaba porque ellos se fueron para San Alberto a dar raíces en nueva tierra. O sea, él era un tipo que me ha enseñado a que uno no se tiene que apegar a las cosas. Simplemente esos apegos hacen que uno no avance. Entonces, por eso cuando
Usted me dijo, de Valledupar te vas para Barranquilla. Listo, me voy para Barranquilla, no tengo problema. Bueno, pero dejémosle claro a los televidentes ese gran afecto que tuviste por tu papá. Sí, mi papá para mí ha sido motivo de inspiración, es mi ídolo. De hecho, uso muchas frases de él y a veces recuerdo tantas cosas de esa parte de esa formación que ha hecho que yo no me caiga. Porque Así él es. decía que el ser humano tenía las 7 caídas de Cristo y que la última es la que uno no puede dejar que Si le tú eres pase. una mujer de mucha fortaleza. Sí, sí. Entonces ahí después yo me fui de mi casa porque decidí irme de mi casa y me fui para Valledupar a experimentar un nuevo mundo. Tenía por ahí 16 años realmente. Y empecé a vivir la vida diferente. Sí, fue duro. La verdad que yo tuve posibilidades de escoger el camino malo o el camino bueno. Porque una niña de 15, 16 años, ¿Y qué te hizo tomar este camino bueno y no el malo? porque yo siempre tuve claro que yo iba a estudiar. Los valores. Sí, y esos La idea de valores que mi estudiar. mamá me enseñó, porque yo soy muy berraco. Mi mamá terminó el bachillerato porque fue un sueño y después dijo, yo quiero saber qué es una universidad y ingresó en la UNAT. Sí, sí. Psicología, estudiando psicología. Sí, es cierto. Y era Soy una de las testigo. estudiantes aplicadas y de todo. Pero yo creo que esa fortaleza y esos valores que ellos le dan a uno, así uno esté en medio de las dificultades, uno nunca, si las bases son muy sólidas, uno no trata de coger el camino. Bueno, televidentes, una vida muy similar a la de muchísimos colombianos, miles diría yo, que siempre tienen como las dos rutas, o esforzarse y tomar ese camino que seguramente plantea muchos obstáculos, o simplemente ir por el camino fácil, pero que pasa una cuenta de cobro muy temprana cuando los errores de esas decisiones hacen que se crea que la vida tan solo es una etapa de dificultad que se puede superar generalmente con dinero. Los valores, la formación integral son claves en estas etapas tempranas de cualquier joven y de cualquier niño colombiano. Vamos a ver un testimonio, el de José Luis Sedán, que quiso sumarse a este programa con unas frases muy bonitas sobre la doctora Mardelia Yolima Padilla Santamaría. Veamos. Creo que es un gran ser humano, es una gran líder en la zona Caribe, en todo lo que es una líder innata. Realmente estamos muy comprometidos con todo lo que ella nos impulsa a trabajar como equipo de trabajo y cada día sentimos que ella nos lleva más a enamorarnos y a comprometernos con la universidad. Bueno, vamos a seguir en este relato. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales. Recuerden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy con el programa de mención de honor para la ingeniera Mardelia Yolima Padilla Santamaría. Bueno, estamos hablando de esta niñez. Entiendo que usted tuvo ciertas tentaciones, una de ellas ir a Estados Unidos. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, vivíamos en Barranca Bermeja y yo arrancaba en las tardes a pie con esa temperatura al puerto del río Magdalena. Ajá. Y ahí me sentaba en las gradas y veía en el horizonte y pensaba, bueno, yo me puedo ir en esta lancha, puedo llegar hasta Santa Marta, de allá me meto en un barco y me voy para Estados Unidos porque siempre fue un sueño estudiar en Estados Unidos. Ajá. Cuando tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, yo no sé si usted recuerda esa alegría que yo parecía una niña. Sí. Porque entonces, haciendo su doctorado, ¿no? haciendo un doctorado, y yo dije, Dios mío, no tuve que hacer eso. Llegué a hacer un doctorado en una universidad En los privada Estados en Unidos. los Estados Unidos, en la Nova University, y eso fue un sueño y me dio también una gran lección. Hay que soñar, pero hay que soñar construyendo camino Así es, para uno poder lograr, y lo logré. así es. Y yo a veces digo, Dios mío, mis sueños
se me hizo realidad. Soy doctora de una universidad de Estados Unidos, Pero gracias fíjese- a la UNAD. Pero fíjate que hay otro elemento que llama mucho la atención y es que usted siempre fue una mujer que no descuidó muchos ámbitos porque crea un hogar Sí, y se casa muy joven. sí, ¿Qué pasó en esa época? Sí, yo me casé más o menos a los 17 años. Ajá. No había terminado ni el bachillerato porque dejé el último año, 11º, en el INEN de Bucaramanga, porque vine a experimentar, porque también ese era otro sueño. Conocer Valledupar, conocer a Diomedes, conocer al binomio de oro. Ese era un sueño y cuando uno está allá, uno siente ese sueño. Y llego allá, pues fue duro para mí porque fue muy duro. Fue duro porque ese día le dije a mis papás, no quiero que me den más nada, no quiero nada, de aquí voy a empezar mi vida, aquí voy a empezar. O sea, una inmadurez terrible. Te sentías muy valiente. Sí, me sentía muy valiente, pero creo que eso me ayudó mucho, me ayudó a ser más fuerte. A forjar el espíritu. Sí, exacto, y a luchar por lo que uno quiere, porque ya mis papás económicamente estaban muy bien, o sea, que ya no era el problema económico, Ya. sino que ya yo necesitaba una independencia, porque yo no sé, yo creo que tengo un espíritu Bastante libre. bastante libre y porque a veces me pregunto, bueno, ¿yo por qué tuve que irme a esa edad a experimentar en una ciudad tan peligrosa? Porque ¿Tu era primer hijo a qué edad? yo tuve mi primer como a los 18 años. 18. Sí, no había terminado el bachillerato, lo terminé en un colegio que se llama Marco Fidel Suárez, que ya ni existe. Un día, cuando ya tenía 2 hijos, entonces monté una tienda, porque yo no, yo tengo que ganar plata, y me monté una tienda, y un día en el patio de mi casa, entendí que yo esto no es mi vida, está lavando, planchando, cocinando y todo, y salí con un carrito que tenía un Renault 4 y empecé a buscar universidades en Valledupar, Ajá. y fui a la Universidad Popular y tenía 2 programas, administración de empresa y tenía enfermería, ninguno de los 2 me gustaba. Ya veo que dice Unisur y yo ingreso. Ajá. Cuando ingreso me dice, no, aquí hay ingeniería de alimentos. Yo ni siquiera entendía qué era ingeniería de alimentos, pero yo dije, esa ingeniería era mi sueño, estudiar una ingeniería. Yo cogí y hablé con la directora, me atendió muy bien y enseguida me inscribí, ya, porque antes uno hacía un nivel introductorio. Llamé a mi papá de Telecom y le dije, papi, ya yo estoy estudiando ingeniería de alimentos. Ah, ¿Ya? caramba. O sea, como para que él se sintiera orgulloso porque Sí. él sentía Quiso que tú estudiaras. que yo estudiara y que fuera alguien. Entonces era una forma que lo había defraudado y quería como replantear mi vida. Y ingresé a Unisur, A Unisur en la a época. Unisur en la época. De hecho, para ingresar hacía un examen. Yo le saqué 5 el examen a la directora y mandó a pedir recalificación. Porque nadie le había sacado 5. Por esa época yo empiezo a conocerla. Sí, señor, usted era decano Sí, sí, de sí. ingeniería. Y ahí Es empezó mi vida de empezar como a Pero, mirar pero Unisur. finalmente se forma como ingeniera de sistemas en la Universidad Inca. No, primero alimento con... Primero alimentos Sí, con y luego la Unisur. ingeniería de La sistemas. ingeniería de sistema en la Inca, cuando ya... Hacen las dos. Sí, porque yo me vine a Bogotá a poder culminar el periodo porque habían la sede de Valledupar, de Barranquilla Correcto. y de Santa Marta. Sí. Y allá se llegaba hasta cierto momento para hacer los Para laboratorios. luego ir a los laboratorios Tenía uno y que vino a dice Bogotá. a Bogotá, Sí, me cuando acuerdo. empezaba Sí, a terminar así ese era. ciclo tecnológico. Esa era parte de la evolución también de este proyecto. Sí, Y en eso, pues indudablemente, ya se liga su proyecto de vida al proyecto institucional, proyecto siendo institucional, estudiante. siendo estudiante. Y era difícil porque nos mandaban los módulos de Bogotá, un Así poco en es. módulos, mandábamos los trabajos, teníamos un código postal y ahí colocábamos los trabajos para enviarlos acá. Claro que mientras llegaba la retroalimentación ya se había terminado Eso es cierto. se había terminado ya Era el muy periodo, difícil construir el periodo los académico. procesos formativos Pero en esa entendí época. también, yo le voy a decir una cosa, señor rector, que gracias a esa formación que yo tuve en Unisur fue la que me enseñó esa disciplina que yo tengo. Es cierto. Porque o tenías que tener disciplina, tenías que tener muchas ganas de salir adelante para estudiar en una universidad a distancia en ese momento. Sí, es cierto. Y esa es una de las competencias que genera este tipo de formación, por ejemplo. Sí. Hay un elemento que quiero mostrarles, televidentes, y es una manera de describir a la ingeniera Mardelia por parte de otra líder de la universidad. Miremos este testimonio, por favor.
Dios me ha dado la oportunidad de trabajar muchos años a su lado y es una mujer de un espíritu emprendedor con unas cualidades, unas eximias cualidades que la hacen un buen ser humano. Una mujer que siente el dolor ajeno y que tiene mucha empatía por las personas de menos oportunidades. Bonita, ¿Qué muy bonita. sientes cuando te describen así? Pues da uno mucha alegría, Efe, porque es como reconocerle lo que uno trabaja. Y creo, a mí hay gente que me dice, yo no entiendo, tú a veces quieres más, te gustan más los reconocimientos que la plata. Yo le digo, es que no tiene precio hacer lo que nosotros hacemos desde la UNAD. Por ejemplo, ser la primera universidad a llegar en Abusimaque, Así es. ¿ya? Y ver que el primer rector de ese colegio, que siempre los rectores eran occidentales, es un egresado nuestro formado por nosotros, allá en su contexto. Más adelante vamos a hablar de todo ese tema de la universidad y todas esas experiencias que has recorrido, no solamente por el departamento del Cesar, Sino sino por el Magdalena, Guajira, Guajira, Atlántico, todos los que integran para esta universidad la denominada Zona Caribe. Pero eso va a ser más adelante. Sí. Viene un tema que quisiera ser infidente un poco para el siguiente bloque, y es cómo la ingeniera Mardelia Padilla fue una líder estudiantil que hizo transformar muchas cosas Sí. en el centro de la universidad en Valledupar, Unisud. y cómo después de ese ejercicio culmina sus estudios y empieza una trayectoria muy importante de cualificación en la universidad y un ejercicio de construcción de liderazgo. Vamos a mostrarles esto más adelante. Seguramente ustedes podrán ver esa valía de un diamante que se fue construyendo primero como una piedra muy en bruto y hoy es esta gran joya de nuestra universidad. Ya regresamos. No olviden sintonizarnos en el canal de YouTube, en UNAD y por supuesto en esta señal institucional. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de la doctora Mardelia Padilla. Bueno, venimos hablando de esta historia tuya y nos centramos ya en Valledupar, donde también están haciendo la UNAD. ¿Cómo nace la UNAD? ¿Cómo era la UNAD? Ya sabemos que es Unisur en la época y por supuesto, como en la mayoría de los centros del país, nacimos en una oficina, en un salón de un colegio, simplemente afianzando lo recursivo de esta universidad y lo recursivo que siempre ha sido buscar mejoras sustantivas en todos los espacios para el desarrollo de procesos formativos de calidad. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la historia empieza cuando yo ese día, reflexionando con 2 hijos, y dije, no, en el patio, porque estaba lavando los pañales de mi hija, y yo dije, no, yo no puedo seguir esta vida, yo tengo que buscar algo. Mi sueño es ser una gran ingeniera. Entonces voy y encuentro en una oficinita muy pequeña, encuentro una señora muy amable, porque era muy amable, Nadia Celedón, que era la directora. Es más, yo la veía y yo decía, yo tengo que ser como ella, porque era muy amable y convencía al quien sea para que se matriculara. Y me matriculé. Cuando ya se hizo el examen que le conté, empezamos nosotros un proceso y ganamos la inducción, pero me demoré un poquito más porque la señora pidió revisión porque nadie le había sacado 5. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahí empezamos con un grupito de 5 compañeritos. Ahí arrancó esa primera corte. Ese sí, de la primera corte. Pero eran 5, teníamos un amor y una lucha por esa institución, que nosotros traíamos la silla RIMA para poder hacer los eventos. Cuando había participación de las otras universidades, nosotros no nos quedábamos. De hecho, empezaron a hacer una selección de las universidades para escoger señora Colombia de esa época. El requisito era tener 2 hijos,
tener entre 18 y... ¿Tú fuiste señora Colombia? Fui la candidata de la UNISUR en ese momento, pero le ganamos a la Popular. Y eso prestábamos los vestidos, la barra. Entonces los 5 compañeros buscaban su familia para hacer barra porque no teníamos más estudiantes. ¿Todos esos compañeros se mantuvieron en el tiempo? Todos se ¿Y mantuvieron. hoy qué hacen? Son grandes profesionales. Por ejemplo, uno es su gerente de la DPA, la empresa Nestlé Sí. de Colombia. Otro compañero ha sido su gerente del SENA. Y otros son grandes empresarios. O sea, esa corte salió muy bien, muy disciplinada, y aparte de eso, han dejado un legado en la sociedad y en Valledupar. Todos egresados de la UNISUR. De la UNISUR, pero era tan fuerte que nos tocaba viajar a hacer laboratorios a Santa Marta, que era una sede importante, y Barranquilla. Y ahí es donde te vuelves líder estudiantil. Sí, me vuelvo líder estudiantil, hacíamos huelga a la directora. Un día llamamos a nuestro decano, yo no sé si usted estaba de vicerrector o de decano, lo contactamos, no sé cómo lo contactamos, pero lo contactamos. Yo era el decano. Usted era el decano, Sí, yo sí. fui allá, Bueno, sí. sí, entonces lo contactamos y llegó nuestro decano. Claro, para nosotros era grande porque era un personaje que venía de Bogotá, Valledupar era un pueblo, y usted nos apoyó y nos Yo respaldó. tengo una anécdota. Ustedes me estaban esperando en el aeropuerto Sí, con unos cartelones. con unos carteles, esperando porque llegaba el había- decano de la Universidad Sí, UNISUR. sí. Y hicieron una caravana. me Una acuerdo caravana, mucho, sí, sí. 5 compañeros nomás, eran Sí. 5 compañeros. Y una caravana porque llegó el decano y porque tuvimos el poder de moverlo y tal. Y muy asertivo lo que usted hizo, porque la verdad que ahí se hicieron cambios significativos. Pero esos muchachos logramos contribuir a que se cambiara la dinámica ya académica. Porque ya empezaron a contratarnos los primeros tutores por exigencia de nosotros. Cierto. Sí, los primeros tutores. Entonces nos convertimos en monitores. Nosotros éramos los que recibíamos a los pioneros de nuevos los estudiantes. monitores de hoy, Sí, sí. nosotros fuimos prácticamente los monitores. Y creo que montamos la primera red de estudiantes ahí. Así es. La montamos así es. ahí. Hay un testimonio de alguien que la quiere mucho y por supuesto hay que ver cuáles son las percepciones de muchas de las personas que conocen a Mardelia Padilla, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo especial? Pues lo especial es toda esta ruta que ha tenido que recorrer, porque bien nos estaba contando, o me voy por el camino del mal, o me voy por el camino del bien, que va a ser difícil, lo hace, se casa, no se conforma con ser la madre cabeza de familia o la madre de familia, sino que dice, no, yo no me puedo quedar aquí lavando ropa, ni nada de esto, ni cocinando. Yo lo puedo hacer, pero ya formada. Y voy por mi estudio, voy por mi sueño. Y llega a esta universidad que también se estaba desarrollando en esa época. Sí. Y por supuesto sufría de muchas falencias por la misma escasez de recursos que siempre ha tenido la educación, y más este tipo de educación a distancia que hace muchos años no estaba ni siquiera en la posibilidad de la retina de mucha gente, porque se pensaba que era una educación de mala calidad. Miremos qué dice Roberto Mario de León, el director de Cartagena, sobre Mardelia Padilla. Extremadamente cariñosa, muy maternal. Obviamente que esto no se entienda mal, sino que vamos a llamarlo empatía. Entonces se conecta con las situaciones y condiciones de todos, y nuestros estudiantes, esta universidad son 134.000 historias de vida, como lo decían ayer. Hoy son 134.000 historias y seguramente muchas de ellas muy parecidas a esta historia que estamos contando hoy de la ingeniera Mardelia Padilla. Vamos a seguir, queridos televidentes, avanzando en esta historia de vida, y por supuesto agradeciéndote que hayas aceptado esta invitación. En el siguiente programa, al cual lo queremos invitar a cada uno de los televidentes para que nos sintonicen y sigamos viendo este desarrollo de una doctora hoy en educación, ingeniera de base, que indudablemente ha generado un impacto muy importante por todos los escenarios de nuestra universidad por donde ha pasado. No olviden escribirnos, queridos televidentes, a nuestro correo institucional
educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.